O se pone del lado del pueblo o aliste su maleta y váyase. Con estas palabras, el dirigente alteño Carlos Laura lanzó un ultimátum al vicepresidente Edman Lara, en medio de las masivas protestas contra el polémico Decreto Supremo 5503. Mientras miles salen a las calles exigiendo el respeto a la Constitución, Laura acusó a Lara de esconderse en su oficina y traicionar sus propias promesas de asumir responsabilidades políticas si se rompía la gobernabilidad. El país se gobierna a punta de decretazos y usted calla, le recriminó, exigiéndole que elija aliarse con los movimientos sociales, la Central Obrera Boliviana, los Ponchos Rojos, el Magisterio, o renunciar junto a Rodrigo Paz. En un momento de máxima tensión social, el silencio del vicepresidente ya no pasa desapercibido. Yo soy el garante. Yo voy a ser uno más que voy a gobernar conjuntamente con Rodrigo Paz, y si nos cuélguenme en la Plaza Murillo. Pero hoy se ha violado la constitución política del Estado en su cara con estos decretazos. Si usted quiere lavar su imagen, súmese desde ese momento, juntamente al COP y a los Ponchos Rojos y a los Magisterio que están en movilizaciones, súmese, y caso contrario, también tiene que alistar su maleta, de que tiene que irse juntamente con Rodrigo Paz. No disimule, no esté en su oficina ocultado. En esa manera usted dijo, si no va a haber esa gobernabilidad transparente, me van a colgar en la Plaza Murillo. ¿En qué momento va a dar la cara? No está dando la cara porque solo ha hecho campaña y a lo menos ha confundido. Por eso, por su culpa, tenemos a este señor Rodrigo Paz. Es usted autor culpable para que sea de presidente. Si usted no hubiera sido como candidato a vicepresidente, no hubiera sido en este momento Rodrigo Paz, no hubiera habido estos problemas, conflictos, que hubiéramos tenido un mejor presidente de Bolivia, o hubiera sido otra persona. De esa manera, yo le pido como padre de familia de que se ha violado en su cara y está consciente de que estos decretos que está haciendo el señor Rodrigo Paz. En ese momento, como vicepresidente, si no le están respetando, si no le están tomando en cuenta, renuncie, abandone su oficina y deje vacío, y habrá el inmediato que tenemos que sumarnos toda la población boliviana de que no puede manejar un debate decretado. Asimismo, los asambleístas, los diputados, senadores están en vano. Si va a gobernar bajo decretos, ellos de qué quieren ganar, percibir salario. Y es insulso que están sentados en esas sillas de la Asamblea Legislativa. Estados Unidos no está en Bolivia por el narcotráfico, sino por el litio, el agua y las tierras raras. Con esa advertencia, el exparlamentario Angelo Céspedes encendió la polémica al denunciar las ambiciones de Washington sobre los recursos estratégicos de Bolivia. En su intervención, defendió a Evo Morales como un animal político capaz de enfrentar imperios sin miedo, y recordó que las invasiones a Irán, Irak, Libia y Siria siempre tuvieron un mismo trasfondo: el control de riquezas naturales. La derecha dice que Evo Morales es un animal político. No había sido un animal político solamente para convencer en Bolivia, sino para ir a enfrentarse a los grandes imperios. Eso es un líder. Miren cómo Estados Unidos, donde viene con una bandera de paz, atrásito vienen sus tanques. Irán, Irak, Libia, Siria, lugares donde invadió Estados Unidos, siempre fue por recursos naturales. Y lo sucedido en Venezuela nos tiene que preocupar a nosotros también, hermanos, los bolivianos. Ha creado un antecedente Estados Unidos muy peligroso para el mundo entero, porque pueden hacer que otros países puedan, si tienen un problema, puedan invadir para sacar un presidente y empezar a colocar. ¿Qué pasaría si Francia empieza a invadir países en África, donde tenían sus colonias? ¿Qué va a pasar con esos pequeños países que no tienen armas? No van a estar en vulneración. O sea, Estados Unidos habla de Naciones Unidas, de protección de democracia cuando les conviene a ellos. Y aquí no solamente hay que ser sinceros, para mí el tema de Venezuela no solamente es petróleo. Hay algo más importante ahora que el petróleo. ¿Saben cuál es el tema? De las tierras raras. Y a nosotros los bolivianos nos tiene que preocupar, porque hay un estudio que dice que Bolivia, ¿no?, es uno de los 8 países donde tenemos tierras raras. Tenemos 3 recursos naturales tan importantes que Estados Unidos, que por algo lo quiere estar acá en Bolivia.
no es por el narcotráfico. Tenemos agua dulce, querido Ramiro. Tenemos el litio y sobre todo también somos uno de los 8 países que tenemos tierras raras en abundancia. Y es por eso que a mí me preocupó la invasión que hizo a Venezuela y está dando lugar. Yo digo, ¿qué dirá Estados Unidos si Rusia hiciera lo mismo con Zelensky? O que China hubiera hecho lo mismo con Taiwán. ¿Será que ellos no van a ratingo? Salen y gritan. Claro, como es Estados Unidos, sus aliados hacen un silencio cómplice. Pero la verdad que este video me llenó de orgullo ver un verdadero presidente como era Evo Morales. Y él no tenía miedo, por eso yo es un animal político. No le interesaba qué tamaño era con el que se iba a enfrentar. Él iba con su verdad, porque lo que dijo fue la verdad. Hoy día lo estamos viendo aquí en Sudamérica. Leonardo Loza encabeza las movilizaciones contra el Decreto Supremo 5503. El levista fue visto en un punto de bloqueo. El ex senador Leonardo Loza denunció que el reciente decreto gubernamental ha generado un profundo descontento en diversos sectores sociales, al considerar que golpea directamente a las clases humildes mientras favorece a las empresas transnacionales. Loza sostuvo que esta normativa constituye un atropello a la constitución política del Estado y a los derechos ciudadanos, y expresó su respaldo absoluto a la Central Obrera Boliviana por encabezar las movilizaciones en defensa del pueblo trabajador. Subrayó que la movilización nacional es hoy la herramienta más legítima para resistir políticas que calificó de injustas y contrarias a intereses populares. La Central Obrera Boliviana, los sectores sociales del país, una vez más en las calles. Ahora, en contra de este decreto de 5503, que afecta a los más humildes, a los compañeros de a pie, beneficia a las transnacionales de afuera, a las empresas grandes en nuestro país y pisotea no solo al pueblo boliviano, sino a la constitución política del Estado. Yo saludo y aplaudo a la gloriosa Central Obrera Boliviana pues de haber tomado esta decisión de movilizarse a nivel nacional. Central Obrera Boliviana declara la guerra al gobierno, exige la cabeza del ministro de Trabajo y la anulación inmediata de 3 decretos que, según denuncia, entregan Bolivia a las transnacionales. En una reunión de emergencia cargada de tensión, la Central Obrera Boliviana lanzó un ultimátum al Ejecutivo: derogar ya los decretos 5503, 5509 y 5515, que considera entreguistas, y destituir al ministro de Trabajo, Edgar Morales, acusado de perseguir y despedir a trabajadores movilizados. La organización sindical no solo exigió medidas urgentes en defensa del pueblo, sino que también fijó condiciones para cualquier diálogo. Si el gobierno quiere hablar, tendrá que hacerlo en el Alto, en el corazón del mercado campesino Santa Rosa, bajo el símbolo histórico de Túpac Katari. Fijar al pueblo boliviano las resoluciones de este ampliado nacional. Queremos mencionar de manera enfática que se está tratando de atribuir una serie de hechos a esta movilización. El corte de agua y luz en la ciudad del Alto, que se está tratando de echar la culpa a la Central Obrera Boliviana, al pueblo movilizado, es totalmente falso. Tampoco vamos a permitir que quieran hacernos pelear entre compañeros, entre el pueblo boliviano, al organizar contramarchas para que podamos pelear entre bolivianos. No puede ser que el gobierno central recusa a estas artimañas para salvaguardar o para justificar este decreto maldito 5503. Tampoco vamos a permitir la persecución política, laboral que está haciendo este gobierno, porque prácticamente está intimidando a los sectores laborales, productivos, a todos los sectores componentes de este país movilizado. Lastimosamente está actuando de esa manera. En ese sentido, la posición firme de parte de la Central Obrera Boliviana con sus afiliados y no afiliados, de mantenernos firmes en la lucha para que este maldito decreto 5503 sea abrogado de manera inmediata. El gobierno tiene la misión de escuchar a su pueblo, porque esa es la misión de los gobernantes, y no así
a los gobernantes del norte. Tiene que trabajar con medidas económicas para que este pueblo salga adelante. Y todos tenemos que ser partícipes en sacar de esta crisis a nuestro pueblo. En ese sentido, nosotros nos mantenemos firmes en la posición y aclarar que este movimiento que trata de ensuciarse con tintes políticos y sectoriales es totalmente falso. Este movimiento es reivindicativo por todo el pueblo boliviano. En ese sentido, agradecer a todos los compañeros nuestra solidaridad con los compañeros que están en las carreteras. El día de hoy hemos dado de baja a todos los compañeros que han hecho los piquetes de huelga de hambre. Han salido en una situación lamentable, pero aún así eso no conmueve a este gobierno insensible. Llamamos al gobierno central, está a tiempo de que se reivindique. No vaya a ser que el discurso de aquí a unos días sea otro. En ese sentido, en unanimidad se ha decidido la posición firme para que este decreto sea abrogado de manera inmediata. Compañeros, ¡que viva! ¡Que viva Bolivia, los trabajadores! ¡Que viva! ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva! ¡Que muera este maldito decreto! ¡Que viva! ¡Habla del sector campesino boliviano! Como ser humano jamás nos vamos a alegrar de la desgracia de la gente, pero yo recuerdo a Edgar Montaño como un exministro abusivo, soberbio, arrogante, que se burlaba de la ciudadanía, del pueblo boliviano, que bailaba en los momentos más difíciles por los que atravesaba el pueblo boliviano. Y bueno, hoy ha sido aprendido y seguramente en horas más tendrá la audiencia de medidas cautelares y probablemente le den detención preventiva. ¿Qué veo yo en Edgar Montaño y en el gobierno de Lucho Arce? En su momento habíamos advertido que el gobierno de Lucho Arce era uno de los gobiernos más corruptos en los últimos tiempos de la era democrática. Nos robaron de día, de noche, nos asaltaron como unos comunes y vulgares delincuentes, le asaltaron al bolsillo del pueblo boliviano. Pero por supuesto también se pasaron por encima de las leyes, de las normas que regulaban la administración pública. Yo recuerdo muy bien cuando Edgar Montaño, cuando me envió a sus matones, a sus funcionarios, y me aprendieron de manera ilegal, recordarán, el pueblo boliviano, me trasladaron hasta la FELCC, y cuando las cosas se complicaron, tuvieron que huir esos funcionarios. Y Edgar Montaño me decía, ¿por qué no declare? ¿No? Como me amenazaba, me acosaba, buscaba intimidarme, obviamente nunca habíamos caído. Entonces, es un hecho que desde mi percepción el gobierno de Rodrigo Paz está investigando, aunque de manera negligente. Evidentemente estamos ya acá esperando lo que es esa convocatoria de la Central Obrera Boliviana y el pueblo boliviano al presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Acá estamos esperando que venga para volver a ese escenario de diálogo ante el conflicto de la abrogación del decreto 5503. Las movilizaciones continúan y ustedes esperan la presencia del presidente. ¿Se ha tenido confirmación? ¿No se ha tenido ningún registro de llamada? Por favor. Sí, de acuerdo a la instrucción de la Central Obrera Boliviana, es que ha convocado al pueblo boliviano a este escenario donde justamente ha definido el ampliado el día de ayer para continuar con ese diálogo de cara al pueblo, el presidente del Estado Plurinacional, de cara realmente a la respuesta que está esperando el pueblo boliviano. ¿Se ha hecho la invitación de manera formal, don Andrés? Sí, evidentemente, aparte de eso por los medios de comunicación, ¿verdad? En ese sentido, claro y abierto, es una invitación abierta. ¿Qué señales podría dejar el gobierno en caso de que no asista a este convocatorio, a este diálogo? Sería un cálculo equivocado, sería una respuesta negativa y una provocación al pueblo boliviano en realidad, ¿verdad? Él tiene que, de una buena vez, solucionar este conflicto que él mismo ha generado. Hemos participado del ampliado de la COP, tanto las artesanas como gremiales nos estamos sumando a esta lucha que es por una causa justa. Queremos que se abrogue este decreto maldito 5503.
porque nos afecta en gran manera tanto a los artesanos como a los gremiales. Los artesanos prácticamente estamos olvidados. Yo tengo mis negocios de la vestimenta de la chola paseña. La tela ha subido de lo que costaba la tela, el rollo de tela de piel de sirena, 420, ahora está 900. ¿Quién dice algo? Ahora con este decreto mandadito que tenemos que pagar, pasar al régimen general. ¿De dónde nosotros vamos a dar y alimentar a nuestros niños? Por eso, pensando en nuestra familia, pensando en el bienestar, no solamente de unos cuantos, es de toda Bolivia. Invitamos a las madres de familia, invitamos a los gremialistas, invitamos a los artesanos a que se sumen por esta causa. Bueno, el sector gremial va a ser afectado, ¿no?, con este tema de los impuestos, que es muy delicado también. Vamos a ser afectados. Por eso quiero decirles a todas las gremialistas, a todas las artesanas, que lean este decreto. No estamos diciendo los artículos que vean. ¿Desde qué artículo nos afecta? Es desde el artículo 38 hasta el 44. Nos afecta en gran manera. Es por eso que nos estamos sumando. Noticias de Bolivia de hoy.